Varios testigos vieron elevado en éxtasis a San Martín de Porres. En este convento nacieron la Universidad Mayor de San Marcos y la Universidad de San Martín de Porres. Alienta con tu amor nuestra fraternidad. Radio Santa Rosa, comunicando buenas nuevas en tu vida. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Muy buenos días, señoras y señores. Bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Lima nos escucha por Radio Santa Rosa, Chimbote Radio Santo Domingo, Arequipa Radio San Martín, Cusco Radio Veritas, Ucayali Radio Cepagua, La Convención Radio Quillabamba, Puerto Maldonado Radio Madre de Dios. También se unen otras emisoras amigas como Radio Huánuco en Huánuco, Radio La Voz de Ayacucho en Ayacucho, Radio Pública en Puno, Radio Moro en Ancash, Radio Cumbre en Huancayo, es la radio del Arzobispado, Radio Milenio en Satipo, Radio Estación Solar en Abancay, Radio Oriente en Yurimaguas, Radio Los Ángeles en Chota, Cajamarca, Pumaque Estéreo, Ametagua. Nos ponen podcast en todo el Perú y el mundo. Estamos en los aplicativos móviles y también en la página web de Radio Santa Rosa, www.radiosantarosa.com.p. Mil disculpas por la demora, estas conexiones técnicas a veces no funcionan como tienen que funcionar, pero ya estamos conectados con Rosa María Palacios. Rosa María, muy buenos días. Muy buenos días, Abel. Parece que ayer tuvimos mucha suerte, pero hoy día no tanta, así que estamos complicados. Yo voy a seguir tratando de comunicarme vía Skype con ustedes durante toda la hora, pero mientras tanto vamos a seguir el programa por teléfono, porque ya estamos 8:13 y la gente está esperando. Hoy día tenemos una pequeña sorpresa. Como saben, todos estamos en aislamiento social obligatorio y yo estoy aislada con mi esposo, que es abogado laboralista. Lo voy a presentar en unos minutos. Hay muchas preguntas desde el mundo laboral que necesitan respuesta y, por supuesto, es inevitable que esas preguntas lamentablemente generen todavía muchas dudas. Estamos en una situación que no tiene precedentes, una situación nueva. El gobierno quiere que cumplamos, nosotros queremos cumplir, pero tenemos que cumplir de acuerdo a lo que dicen las normas. Así es. El problema es cuando las normas no dicen nada o terminamos escuchando lo que un ministro piensa que contradice a otro ministro porque justamente no hay normas. Yo quería preguntarte, Abel, en comparación con ayer, ¿cómo has visto la mañana cuando has ido hacia la radio? Bueno, ahora sí, he tenido dificultad para llegar a la radio, pero he sentido que se está cumpliendo la norma y eso está muy bien, ¿no? ¿Te han parado muchas veces? No, en el paradero solamente, un policía me dijo, su motivo de su salida, prensa, le enseñé mi carnet y me pedía otro carnet. ¿Cuál le digo? No, el carnet especial. Y le dije, disculpe, pero tiene que escuchar a su ministro. Su ministro ha dicho que recién van a empadronar y recién vamos a tener los carnets. No sé cuándo, pero algún día tendremos el carnet especial. Claro, lo que tú nos cuentas es el vía crucis de muchas personas que están saliendo a trabajar en este momento. Porque el problema es que el gobierno quiere que haya suministro de alimentos, quiere que los médicos vayan a los hospitales, quiere también que las farmacias estén abiertas. Sin embargo, no le da a las personas ninguna instrucción concreta de cómo llegar a esos lugares. Lo único que dicen es, lleve su DNI, y unos te dicen una carta de tu empleador, otros te dicen tu carnet de trabajo, o sea, los periodistas tenemos una credencial, pero luego ya depende de la negociación, la que tú tuviste, que haga cada uno con su policía. Y el problema es que el pobre policía tampoco tiene cómo exigir un documento que no expide nadie. Hay gente que te dice, anda a la comisaría y te expiden un salvoconducto. Ya, muy bien. ¿En qué norma está eso?
¿Dónde está la norma del Ministerio del Interior que dice eso? No está en ninguna parte. Pero salen y anuncian, también sin ninguna norma, que le van a quitar físicamente el brevete a las personas que incumplan. Entonces, ¿cómo puedes cumplir si no te dicen cómo cumplir? Yo anoche decía a todo el mundo en el Twitter, yo estoy dispuesta a encerrarme 15 días, obedecer todas las normas, no incumplir ninguna, pero por el amor de Dios, que nos digan cuáles son las normas. O sea, no pueden organizar una cosa tan gigantesca como esta sin decirle a la gente qué es lo que tienen que cumplir. Eso está muy mal. Y yo entiendo que todos tenemos que colaborar y ser positivos, pero por otro lado tampoco puede haber pues este abuso. Si tú no negocias con el policía, al policía no le gusta tu cara, le parece feo, te lleva a la comisaría. No conoce Radio Santa Rosa, nos fregamos. Claro, entonces, ese es el problema. O sea, ustedes dirán, sí, pero tú no vas a tener problemas porque tú eres una persona que tu cara es conocida. Yo ni siquiera voy a salir de mi casa. Entonces, por el amor de Dios, estamos tratando de que las personas entiendan quién puede ir y quién puede no. El otro problema grave es que la norma establece, el decreto supremo, claramente que las personas que cuidan a ancianos y a niños sí pueden ir a trabajar. Pero esas personas, ¿qué credencial van a tener? O sea, me pregunto, aparte de su DNI, ¿qué otro documento pueden tener? Cuidan a un anciano. ¿El anciano les va a expedir una carta, una credencial, un papel? ¿Una persona de 80 años va a buscar un salvoconducto en una comisaría? Si son gente que está sola, que muchas veces tiene a sus familiares fuera del Perú y que están desesperados por tratar de ayudarlos de alguna manera. Entonces, hay una casuística muy diversa, pero no se puede tomar a la ligera las preocupaciones de gente que está muy preocupada porque no se quiere quedar sola, y de otras personas que dicen, yo no me puedo quedar encerrada 15 días cuidando a este señor, porque tengo otra familia que atender. Entonces, esta situación que es muy común en estos días, no está siendo debidamente, con la seriedad del caso, creo yo, atendida por el Ministerio del Interior. Y no puede ser que anoche el ministro salga y diga muy alegremente, porque es algo también que dice, que los perros no pueden salir a hacer sus necesidades a la puerta de su casa o al parque que tengan al frente. No dice que se meen encima de la gente, normal, como si eso no fuera un problema de contagio y de salud pública. Entonces, el ministro del Defensa dice una cosa, el ministro del Interior dice otra cosa. ¿Por qué? Porque no hay normas. Cuando hay una norma, todos sabemos a qué atenernos. Cuando no hay normas, no sabemos qué hacer, por más empeño que le pongamos en cumplir. Entonces yo entiendo que el gobierno quiere disuadir para que la mayoría de gente nos quedemos en nuestra casa. Estamos de acuerdo. Yo encantada de eso. Pero el problema no es ese. El problema es que hay otras consideraciones que el mismo decreto trae. ¿Cómo se identifican los obreros de una fábrica que produce alimentos? ¿Con qué? Además de su DNI. Cada uno tiene que cargar la carta del empleador. En 15 días la carta va a ser ilegible de tanto llevarla y traerla. Y también está pasando lo mismo con los taxistas. Dicen que los autorizados. ¿Ya? ¿Cuáles son los autorizados? La señora jefa del acto ha dicho los que tienen placa amarilla. Bueno, muy bien. Y después ha dicho que hay un pico y placa para los taxis de placa amarilla. Entonces, todos los demás no. Pero si yo tengo que llevar a una persona que está enferma al hospital en un taxi, ¿puedo usar cualquier taxi? Porque es una emergencia. El sentido común me dice que sí, pero lo más probable es que me pare la policía. Y después me diga que sí tengo que ir. Entonces, todo esto está sujeto a la negociación persona a persona. Y eso es lo que un Estado de Derecho no puede tener. Tiene que tener normas. Si me van a quitar el brevete, que es una sanción, o me van a llevar detenido 24 horas, como ha dicho el ministro, tengo que saber que estoy incumpliendo y por qué. Eso no puede estar librado al azar. Esa es mi preocupación desde hace 48 horas y el gobierno no ha publicado esta mañana, que yo sepa, acá no ha llegado el peruano ni lo he visto en ninguna parte de lo que he buscado, no hay ninguna norma esta mañana que atienda estas necesidades. Tenemos un comunicado del Ministerio de Agricultura, un comunicado del Ministerio de la Producción, un falso comunicado de la Policía Nacional, que tuvieron que salir a desmentirlo ayer sobre el tema de los salvoconductos justamente, y no hay más. Y entrevistas.
Y las entrevistas no son legislación, no tienen un rango jurídico. Pero bueno, Abel, mientras eso sucedía... Ayer juramentó el Rosa María, sí. Antes de cambiar del tema, la juramentación de los congresistas, toda la mañana he recibido llamadas de diversos aeropuertos. Hay gente varada en los aeropuertos. Nos han llamado desde Arequipa, muy preocupados. Hay turistas que la línea aérea les ha cancelado. Ellos han estado a tiempo y los han dejado ahí y ahora me dicen ya no tenemos plata para estar más tiempo en Arequipa. ¿Qué hacemos? Y les han dicho que la línea aérea les ha dicho que les va a dar su pasaje para el 1 de abril. Así es. Bueno, es que no hay otra posibilidad. Hay que ser realistas. Si los vuelos se han puesto, todos los aviones están en tierra, ¿quién los va a llevar? Salvo sea el ejército, hablaron de unos puentes aéreos internacionales. Hablaron, ese es el problema pues de la información confusa, ¿no? Cuando no se tiene claridad. El presidente dice que está discutiendo una iniciativa con los pares de Latinoamérica y con países del mundo, y anoche el ministro lo vuelve a repetir, y le das esperanza a la gente y la angustia, sin ninguna realidad. O sea, tú no puedes decirle a la gente de repente, más adelante, sí, te voy a sacar en un avión. ¿Cuándo? ¿Fecha? No le dices absolutamente nada, porque en realidad no has coordinado nada. Recién estás en esa iniciativa, y es una iniciativa que están teniendo otros países con el Perú también. Entonces, estamos en un plan todavía muy difuso. A estas personas tienes que decirle que se vayan a buscar un hotel o que se vayan a buscar un refugio donde puedan ser refugiados. Pero no pueden sentarse en el aeropuerto a esperar que los atiendan dentro de 15 días, salvo que decidan que su refugio es el aeropuerto. Entonces 15 días van a vivir en el aeropuerto. No tiene ninguna lógica. Entonces tienen que irse del aeropuerto y se cierra el aeropuerto hasta que esas personas puedan movilizar. Pero por lo menos eso, aunque suene duro y drástico, por lo menos eso sí está claro. O sea, en ese sentido, la norma sí es bien clara. Los aviones a tierra, los buses no salen. Entonces, yo puedo estar absolutamente de acuerdo, absolutamente en desacuerdo, pero hay claridad. El problema es cuando no hay claridad. Hoy no vuela nadie. Punto. Ya, perfecto. Hace 15 días no vuela nadie. El problema es cuando comienzan las divagaciones. Bueno, vamos a considerar si hacemos un puente aéreo para sacar a la gente. Se le creas una ilusión a las personas que solo contribuye a aumentar su ansiedad. Porque en la misma situación hay 100 peruanos varados en Sao Paulo pidiendo todo el día por redes sociales que los recojan. La única cosa que puedes hacer en este momento concreto es a los peruanos en el extranjero decirles que se inscriban inmediatamente en la web que ha puesto a su disposición el Ministerio de Relaciones Exteriores, porque por lo menos los van a empadronar. Y a los extranjeros en el Perú tienen que comunicarse con su consulado. Hay algunos países que tienen un sistema de registro. Esos países que tienen un sistema de registro han activado sus registros para tener registrados a sus nacionales en el exterior que quieran volver y no pueden hacerlo. Pero hay problemas porque, digamos, en América Latina el único país que está en aislamiento es el Perú, pero casi todos han cerrado sus fronteras. Y del mismo modo en Europa. Entonces, no tienes mucho a dónde ir y a dónde volver. Tienes que quedarte en algún lugar. Tuviste la mala suerte de que te agarró en el sitio equivocado, en el momento equivocado, pero tienes que quedarte porque esta es una epidemia y la epidemia se contagia. Y lo que estamos tratando de reducir es la velocidad de contagio. Así es. Rosa María, un favorcito acá. Los chicos de la parte técnica me dicen, por favor, si puedes silenciar tu audio de Skype, que tenemos un rebote. El audio del Skype está silenciado. Está silenciado, a ver. Pero, escucha, una pregunta, ¿me están viendo en imagen? Te tenemos en imagen. Qué bueno. Pero cuando ponemos justamente la imagen donde te vemos, rebota un sonido. Vamos a poner, a ver, pon la imagen, Julio, por favor. A ver, vamos a mirar. Ahí estás. Ya, qué bueno. Lo logramos. Sí. Logramos. Pero, ¿cómo estamos con el audio? A ver, tú sigue, Rosa María, cualquier cosa te avisamos. Bueno, muy bien. Bueno, muy bien, seguimos conversando. Ya he apagado está bien ahora. Ahora está bien, perfecto.
Ya, listo, felizmente. Ahora se escucha mejor. Bueno, y me están pudiendo ver, o sea que lo hemos logrado. Nada que bueno, como estamos conversando, el Congreso juramentó ayer de una manera muy curiosa, en 3 grupos, unos por Dios y por la patria, otros solo por la patria. Pero el asunto es que las juramentaron en grupo, lo cual hizo que la ceremonia fuera muy ágil, obviamente impuntual, como siempre, y luego decidieron elegir a la mesa directiva. Lo previsto, el presidente del Congreso es hoy, el señor Merino, lo cual está muy bien porque ya tenemos un presidente del Congreso, pero el problema acá es, creo yo, mucho más complejo, porque ayer se han quedado hasta la madrugada y han aprobado la modificación de la Ley Orgánica de Elecciones para que el Congreso pueda hacer una reforma política en los próximos 6 meses. Y eso implicaría subrepticiamente adiós primaria y adiós buena parte de la reforma política. Entonces, hay que estar atentos. Sé que no es el tema central en este momento, la mayoría de la gente está pensando en otra cosa, pero sí hay que estar atentos. El Congreso, yo no creo que se pueda volver a reunir. Otros países han suspendido justamente lo primero, sus asambleas legislativas, por la cantidad de contagio cruzado que puede haber ahí, pero apenas en 15 días puedan reunirse, vamos a tener que voltearnos a buscar bien qué es lo que están haciendo en materia de reforma política, porque está claro que los partidos que controlan la mesa directiva en este momento no quieren primarias, no quieren ir al sistema de la reforma, quieren mantener el status quo que ha permitido que tengamos el mismo desastre que tenemos en el Congreso el día de hoy. Entonces, no valió la pena cerrar el Congreso, hacer reformas, pelear por las reformas, para regresar exactamente a lo mismo, ¿no? Esa es la pena. No sé si me están viendo en imágenes o no, o si seguimos congelados. Ahorita tenemos el problema con el audio. Cuando ponemos tu imagen tenemos un rebote de sonido, o sea, debes tener un audífono o algo prendido en casa que está rebotando, y por eso tenemos como un eco. En este teléfono no puedo hablar. Vamos a la pausa, Rosa María. Vamos a la pausa. Gracias. Vamos a la pausa y luego hay muchísimas preguntas de todo sobre todo el tema laboral, ¿no? Hay muchas preguntas que desde ayer han estado haciendo las personas. ¿Qué pasa? Y ahorita están pidiendo que sugiramos que pongan en las vías troncales carros. Hay gente que tiene que ir a trabajar y no hay. O sea, la gente quiere caminar, quiere obedecer las disposiciones, pero por lo menos en las vías troncales debe haber un bus, algo de movilidad. Ok, listo. Pausa y volvemos. Vamos a pausa y volvemos. Sí, pausa. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Somos la primera emisora católica del Perú. La primera en llevarte la mejor información, veraz y precisa, desde el mismo lugar de los hechos. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. ¿Quieres dejar de usar lentes? ¿Mejorar tu salud visual? Ven a Oculáser, la mejor clínica especializada en ojos. Oculáser cuenta con tecnología de vanguardia en cirugías de catarata, miopía, retina y trasplante, exámenes especializados, convenios con todas las EPS. Llámanos al 265-4833 o visítanos en nuestro Facebook y www.oculaserperú.com. Por verano, 500 soles de descuento en cualquiera de las técnicas de cirugía para eliminar la miopía. Oculáser, líderes en láser para la visión. Radio Santa Rosa te lleva de peregrinación a Tierra Santa, tras los pasos de Jesús, del 18 al 23 de septiembre del 2020. 9 días y 8 noches en Tierra Santa. Visitaremos Tel Aviv, Cesarea, Haifa, Acre, Galilea, Tiberias, Nazaret, el Monte de los Olivos, Belén, Getsemaní, Ciudad Vieja de Jerusalén, Eicarén, Masada y Mar Muerto. Informes y reservaciones al 555-3878, anexo 101. WhatsApp 959-679-662.
Girón Camaná 158, Lima. Radio Santa Rosa te lleva a Tierra Santa. Inscríbete ya, cupos limitados. Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Lima nos escucha por Radio Santa Rosa, Chimbote Radio Santo Domingo, Arequipa Radio San Martín, Cusco Radio Veritas, Ucayali Radio Cepagua, La Convención Radio Quillabambi, Puerto Maldonado Radio Madre de Dios, en Huánuco Radio La Voz de Ayacucho, en Ayacucho Radio Pública en Puno, Radio Moro en Ancash, Radio Cumbre en Huancayo, es la radio del Arzobispado, Radio Milenio en Satipo, Radio Estación Solar en Abancay, Radio Oriente en Yurimaguas, Radio Los Ángeles en Cajamarca, Pumac Estéreo, AM Tagua nos pone en podcast en todo el Perú y el mundo. Estamos en los aplicativos móviles y tu teléfono celular y la página web www.radiosantarosa.com.pe. Rosa María. Bueno, a ver, ahora vamos con más información, ahora sí de carácter laboral. Está a mi lado, no sé si lo puedes ver, mi esposo, Alberto Varillas, él es abogado, laboralista y en otras materias también, pero ayer los abogados que ven derecho laboral han tenido muchísima demanda, porque el Decreto Supremo dice algunas cosas, pero no dice todas las cosas que tiene que decir. No sé si ya tienen imagen de nosotros. No, todavía no, Rosa María. Bueno, esperemos retomarla en algún momento. Yo sigo esperando acá que me llamen. Nosotros sí nos estamos viendo a través de nuestra pantalla, por si acaso. Abel, preguntas, por favor, haznos algunas para poder empezar a explicar. Bueno, acá tenemos preguntas. ¿Cuál es la pena? Bueno, esta no es. ¿Cuál es la pena si contagias con el virus en tu trabajo, desobedeciendo la cuarentena? Ejemplo, en un tratamiento odontológico. Ah, ¿qué tal pregunta? Sí. Pero esa es una pregunta de derecho penal. Empecemos primero por las preguntas de derecho laboral. Voy a yo lanzar algunas. Ya que creo que es lo más importante. Vamos por lo básico, ¿ya? ¿Quiénes pueden ir a trabajar? ¿Quiénes pueden ir a trabajar? Buenos días. Pueden ir a trabajar aquellas personas que prestan servicios en las empresas que desarrollan las actividades que se mencionan específicamente en el Decreto Supremo 044, en su artículo 4, que son muy, muy concretas: adquisición, producción y abastecimiento de alimentos, adquisición, producción y abastecimiento de productos farmacéuticos, centro de servicio y establecimiento de salud, prestación laboral, profesional o empresarial relacionada con los dos anteriores. Pueden desarrollar actividades las entidades financieras, seguros y pensiones y las actividades conexas. En fin, producción, almacenamiento, transporte y venta de combustible, hoteles y centros de alojamiento solo para efectos de cumplir la cuarentena, medios de comunicación y centrales de atención telefónica, y por excepción, en fin, los funcionarios del sector público que sean necesarios, y algunas otras actividades de naturaleza análoga a las anteriores o que deban realizarse por caso fortuito o fuerza mayor. Eso es lo que dice la norma. Entonces, las personas que trabajan en compañías que prestan estos servicios son aquellas personas que pueden desplazarse y por lo tanto pueden llegar a sus centros de trabajo. En el entendido que son personas que no han contraído el coronavirus, por supuesto. Ok, ahora vamos por partes. Personal de seguridad. Ya, las compañías de seguridad así, con nombre propio, no aparecen en este listado. Sin embargo, es lógico entender que las compañías de seguridad que prestan servicios conexos a las empresas que desarrollan las actividades que están en el listado son empresas cuyos trabajadores sí pueden laborar. Lo que ocurre es que existen una serie de otras actividades que no están en la lista, que requieren personal de seguridad y que no podrían contar con ese servicio porque la seguridad como tal no es una actividad excluida de las limitaciones de la norma. Entonces, pongamos un ejemplo. Si yo trabajo en un banco, soy el gerente de un banco, sí puedo tener personal de seguridad. Los bancos, exactamente, como la seguridad es una actividad conexa a la actividad bancaria,
es lógico y está permitido y está previsto que el vigilante de un banco asista a trabajar. Pero, por ejemplo, una joyería, para usar un caso extremo, que no está prevista en la lista, no podría tener personal de seguridad, porque como la actividad principal, que es la joyería, no está en la lista de exclusiones, las actividades conexas, como la seguridad de la joyería, no podría desarrollarse. Y por ejemplo, un centro comercial que no vende comida, que está vendiendo ropa y en este momento está cerrado, tampoco podría tener seguridad. El aeropuerto Es diferente, porque el aeropuerto sí está funcionando. No está funcionando. El aeropuerto lo han cerrado. Los terrapuertos. Como tal, no podrían tampoco tener la seguridad, ¿no? Los terrapuertos, es decir, exactamente, ¿no? Los terrapuertos no están dentro de la lista de personal de actividades excluidas. Claro, eso es lo que puede terminar siendo un disparate. Es lo que comentábamos ayer. O sea, si el personal de seguridad no está en la norma, entonces el personal de seguridad que presta tareas permanentes de seguridad, aunque sean las mínimas, no puede ir a trabajar, salvo que sea para estas empresas vinculadas a estas tareas. Ahora, te podrían decir, no, pero eso es fuerza mayor, pues. Claro, así es, pero el problema es que justamente el último literal, luego de que tenemos una serie de acápites dentro de este artículo muy preciso respecto a las actividades, de pronto aparece el último que dice cualquier otra actividad análoga. O sea, que se le parezca, que sea similar a las anteriores o aquellas que se desarrollen por fuerza mayor. Con lo cual, la puerta está abierta sin límites. Y ese es uno de los problemas que son justamente lo que comentabas hace un rato, lo que genera confusión entre la gente. Claro. ¿No? Por ejemplo, yo tengo una fábrica de envases, ¿no? Pero tenemos un montón de envases para cosas que no son comestibles. ¿Ok? Pero también tenemos cosas que son envases para cosas que sí son comestibles. ¿Qué hago? Bueno, si uno quisiera ser estricto, tendría que decir, puede funcionar la fábrica solamente en aquella parte en la cual está relacionada con la producción de los envases para bienes comestibles. Pero, por supuesto, eso va a ser imposible de controlar y lo que va a ocurrir es que esa fábrica va a terminar trabajando al 100% como si no pasara nada. Así es. Yo soy una compañía que da servicios informáticos y también le doy servicios informáticos a supermercados, pero a otras empresas también. Pasa lo mismo, ¿no? Porque hay un problema de fiscalización. Ahí quizás ya podríamos apelar un poco a la responsabilidad del empleador de solamente contar con aquellos trabajadores que realmente se necesitan para aquellas actividades que sí están autorizadas, ¿no es cierto? Y ahí hay un tema más de responsabilidad social, si quieres, antes que el cumplimiento estricto de la norma. ¿Existe alguna disposición laboral que le dé un carnet, una credencial, un documento al trabajador para acreditar su condición de trabajador de determinada empresa? No, nada, no hay una disposición al respecto. Antigua tampoco. Tampoco. Entonces, claro, el gran problema que están teniendo los trabajadores de estas empresas es el desplazamiento de sus domicilios a los centros de trabajo y de regreso, porque la policía está haciendo control de este aislamiento social y pidiéndole a la gente que se identifique. Entonces, las empresas de este grupo están inventando un sistema por el cual le dan a sus trabajadores una carta, un nuevo photocheck, se les sugiere que circulen con una boleta de pago para acreditar que son trabajadores, a otra empresa les ha dado copia del RUC donde aparece la descripción de la actividad que desarrolla la empresa para que cada uno de los trabajadores a título individual tengan argumentos para discutir con el policía que pueda detenerlos en la calle, porque no hay una sola norma que regule este documento que debería emitirse por aquellas empresas que desarrollan estas actividades. Hay otros temas complicados que preocupan mucho a las personas, sobre todo las que están en sus casas escuchándonos y que dicen, ya, me van a pagar a fin de mes, el gobierno dice que sí, ¿y después qué? Hay que explicar un poco por qué categorías hay primero de trabajadores, porque hay un grupo de trabajadores, vamos a eso, que no están enfermos, que no tienen trabajo remoto, y hay que explicar también la diferencia entre el teletrabajo y el trabajo remoto, que es toda una historia, ahí vamos a ir en un ratito. Pero, ¿qué pasa con ese trabajador que no está trabajando en su casa? A ver, vamos en orden, ¿no? A ver. Hay en este momento 5 grupos de trabajadores, diría yo.
Uno son los informales, el 70% de la población económicamente activa. Ahí están los informales, están los independientes, los trabajadores autónomos, etcétera. Para todos ellos, todo este debate es fábula, es una fantasía, es una historia, ¿no es cierto? Porque no tienen la dicha de estar en planilla. ¿Ok? Los trabajadores formales son el resto, que son los que están en planilla. Y ahí tienes los siguientes grupos. Primero, los trabajadores que están enfermos con coronavirus. Los trabajadores que están enfermos con coronavirus obviamente no tienen que trabajar y van a recibir su remuneración dentro del marco de los pagos que deben hacerse cuando una persona tiene una enfermedad y como consecuencia de eso tiene tiene un descanso médico. Entonces los primeros 20 días los paga el empleador y luego, de ser el caso, el empleador sigue pagando y recupera con los subsidios del Seguro Social. Ese es un grupo, ese grupo tiene descanso médico, ese grupo no puede tener vacaciones, ese grupo no puede tener licencia, ese grupo tiene descanso médico. Luego tienes a los que están sanos, que no tienen el coronavirus y que están trabajando vía acceso remoto. Esos de ahí claramente van a seguir recibiendo su sueldo porque están trabajando. La única diferencia es que en vez de trabajar en su casa, en su oficina, están trabajando en su casa. De ahí tienes al grupo de riesgo identificado en la norma como los de mayores de 60 años y que además tienen cuando menos 2 de las enfermedades que se señalan ahí, hipertensión, diabetes, etcétera, que en lo posible deben tener trabajo remoto. Y si no lo tienen, porque es imposible que lo tengan, la norma específicamente señala que esos trabajadores tienen una licencia con goce de haber. Más de 60 años. Más de 60 años y que además cumplan con enfermedades crónicas. Exactamente. Entonces, que están específicamente señaladas en la norma técnica que sacó el Ministerio de Salud. ¿Ok? Ese es el grupo de riesgo. Y tienes finalmente al grupo que está sano y no puede trabajar con acceso remoto, porque sus actividades son actividades que tienen que hacerse en el centro de trabajo. ¿Okay? Con esos es la gran discusión en este momento. No hay ninguna norma que diga que esos 15 días van a ser remunerados o que van a ser remunerados y recuperados, o que impida que esas personas reciban un adelanto de vacaciones. No hay ninguna norma que regule ese tema. Ahora, para esas personas, las sanas, que están en su casa y que no pueden trabajar desde su casa, ese grupo, ¿la norma dice que tienen licencia con goce de haber? No dice eso. No dice. La norma no dice eso en ninguna parte. ¿Cuál es la norma que más se le aplica a esas personas? La norma que más se le aplica a esas personas es el Decreto Supremo 0397-TR, que es el texto único de la Ley de Competitividad y Productividad Laboral, que regula la suspensión de labores por caso fortuito o fuerza mayor. Esta situación en la que nos encontramos, como pues evidente para todos, es una situación de caso fortuito o fuerza mayor, y por lo tanto lo que correspondería es que los empleadores pidan la suspensión temporal de labores hasta por 90 días, sin pago de remuneraciones. ¿Ok? Salvo, y decir la norma lo exige, que antes de hacer eso, tomen otras medidas menos gravosas para el trabajador. En especial, y lo dice la norma, que es del año 97, o sea que no es nueva, con todas sus letras, es otorgar vacaciones adelantadas o adeudadas o devengadas a los trabajadores. Lo que permite que los trabajadores se vayan a su casa con la garantía de recibir su sueldo. Hoy día, esos trabajadores no tienen ninguna garantía de nada respecto de su remuneración, porque ninguna de las dos normas que han salido, porque solo han salido dos normas respecto de esta situación en la que estamos ahorita, que son el decreto de urgencia y el decreto supremo, del que han salido el día domingo en la noche. ¿Okay? Entonces no hay ni una sola norma que diga cuál es la condición de esos trabajadores. La ministra ha salido a decir que es una licencia con goce de haber. Han sacado ayer en el Ministerio de Trabajo un comunicado en el mismo sentido, pero las normas no se producen por las declaraciones de la ministra ni por un comunicado. Tiene que haber un decreto supremo, un decreto de urgencia, una norma incuestionable que establece
establezca si estas personas van a tener o no van a tener derecho a la remuneración y si esos días son o no son recuperables. Muy bien, ahora, la ministra, vamos, suponiendo que algún día la ministra sacará la norma, ¿ya? La ministra ha dicho, y el comunicado dice, que estos días son una licencia con goce de haber compensable, es decir, después tu trabajador le vas a devolver los 15 días trabajados, no trabajados, al empleador. ¿Qué problemas prácticos tiene eso? El problema práctico va a ser justamente la compensación. Cuando se dictan estos feriados compensables para el sector público y luego se faculta al sector privado a tomar una medida similar, normalmente estamos hablando de un día. Entonces, ese día se puede compensar posteriormente o, como ha ocurrido en la práctica, muchas veces los empleadores y los trabajadores, aún estando en contra de lo que decían las normas en ese momento, han acordado que ese día vaya contra las vacaciones, o sea que sea un día a cuenta de vacaciones. Pero es un día, es más fácil de manejar. Acá tenemos un problema diferente. En estos 15 días que arrancaron el 16 de marzo y terminan el lunes 30 de marzo inclusive, tenemos 2 sábados y 2 domingos. Lo que significa que para una persona que trabaja de lunes a viernes tenemos 11 días laborales. 11 días laborales son 88 horas. Entonces, cuando se pretenda compensar eso, el empleador va a tener que decirle al trabajador, bueno, durante los próximos 88 días, o sea, durante los próximos más o menos 3 y pico meses, vas a tener que trabajar 1 hora más. ¿Eso lo van a aceptar los trabajadores? O le va a tener que decir, mira, ahora vas a tener que trabajarme los días que son necesarios, o sea, 10 días más, los 11 sábados más, ¿no es cierto?, para poder recuperar los 11 días laborales que no trabajaste. ¿Eso lo va a aceptar un trabajador? No, en la práctica lo que va a ocurrir es que van a decirle, ¿sabes qué? Compénsalo contra mis vacaciones. Entonces, negarse hoy, vía opiniones de la ministra, declaraciones de otro funcionario o un comunicado, a que se haga lo que ya dice la norma para los casos de suspensión, no tiene ningún sentido, porque en la práctica es lo que va a terminar ocurriendo. Las partes se van a poner de acuerdo por encima de lo que diga la ministra y van a decir, ¿sabes qué? Compénsalo contra mis vacaciones. De nuevo, esto no es para las personas enfermas. Las personas enfermas van a tener su régimen de descanso médico con su pago de subsidios. Esto es para los trabajadores que en este momento están en su casa con los brazos cruzados porque no pueden trabajar de manera remota. Ahora, ¿qué pasa si las personas te dicen que lo que pasa es que en realidad esta suspensión, si le permiten a los empleadores suspenderme, me van a quitar mi trabajo, me van a dejar sin trabajo? No, eso es otra cosa. Que los trabajadores estén enfermos, por ejemplo, no es una causal de despido. Y ahí sí, no se necesita ninguna norma adicional, nueva al respecto. Lo que ha dicho la ministra en su momento y lo que dice el comunicado del ministerio tienen un soporte y correlato legal. Entonces yo no puedo despedir a un trabajador que está enfermo porque tiene coronavirus ni ninguna otra enfermedad, dicho sea de paso. Entonces esa gente puede estar completamente tranquila. La suspensión de labores no supone necesariamente la conclusión de la relación laboral. La norma lo que te dice es que la suspensión es hasta por 90 días, que por acuerdo de partes esa suspensión puede prorrogarse, mientras dura la suspensión, el contrato de trabajo sigue vigente, no hay nadie despedido. Entonces, ese tema está más o menos claro y ordenado y no deberían permitirse, bajo ninguna consideración, despidos de los trabajadores en estas circunstancias. A ver, ¿tienes alguna pregunta? A ver, tenemos muchas preguntas. Empezamos a ver, dice, ¿qué pasa en los edificios de viviendas que tienen personal de seguridad y limpieza? Somos un edificio de 30 pisos donde somos 280 familias. ¿Cómo dejamos sin seguridad el edificio? Es muy peligroso. ¿Qué hacemos con esos trabajadores? Esa es una magnífica pregunta que no tiene respuesta en la norma. Porque las familias que viven en ese edificio no desarrollan una actividad económica prevista en la norma como una actividad excluida. Y el personal de seguridad y limpieza como tal, al no ser
una actividad conexa o una actividad excluida, no puede trabajar. Bien. También otra pregunta para el doctor Varillas. Si la cuarentena se extiende, ¿qué pasa con los alquileres comerciales? Bueno, ahí no es un tema laboral, obviamente, pero lo que va a ocurrir es que invocando la situación de fuerza mayor, los inquilinos probablemente demoren el pago de sus alquileres. En la práctica van a tener que entrar en un proceso de negociación con los propietarios de los bienes para ver cómo recalendarizan los pagos y debido a la fuerza mayor probablemente puedan excluirse del pago de los intereses, ¿no? Ajá. Pero es un tema que finalmente va a tener que negociarse. Así es. Alberto, ¿qué pasa con los trabajadores part-time? Okay. Los trabajadores part-time tienen una situación particular, ¿no? Hay que acordarse que para poder tener protección contra el despido arbitrario, que es los términos que usa la norma, es decir, para tener lo que en términos generales conocemos como estabilidad laboral, hay que tener hay que trabajar más de 4 horas diarias. Los trabajadores part-time, por definición, trabajan menos de 4 horas diarias y por lo tanto no tienen esa protección. En este caso, lamentablemente, a los trabajadores part-time, los empleadores sí pueden resolverles el contrato. Bien, estamos preguntando si el contrato CAS vence en marzo, ¿qué posibilidades hay que se renueve este contrato? ¿Tendríamos algún respaldo ante el Ministerio de Trabajo por si no nos renuevan el contrato? Bueno, es que la renovación del CAS depende de las circunstancias, del puesto, de la entidad pública, así que hoy día es difícil dar una respuesta a eso, ¿no? Habrá que ver en su momento si es que además si el contrato tiene un plazo, nadie obliga a renovarlo, ¿no? Continuamos preguntando al doctor Varillas, ¿qué va a pasar con los créditos y con las tarjetas y las letras de las tarjetas? Bueno, ahí estamos en manos de los bancos, ¿no? Habrá que ver si los bancos deciden adoptar algún tipo de medida particular, en este caso, así como ha hecho la SUNAT, que ha prorrogado la presentación y pago del impuesto a la renta para las personas naturales, pero de por sí no hay una aplicación ni una respuesta automática a esa pregunta. Claro, lo que pasa es que ahí no hay norma. Cada banco está tomando una política. Hoy día ha salido del Banco de Crédito un aviso enorme diciendo que si usted es un buen pagador y está al día en sus pagos, llame al funcionario que lo atiende para que reprograme y establezca algún tipo de pago sin mora, pero ya depende de cada entidad bancaria. O sea, no es un tema laboral, es un tema ya de cada uno de los bancos, igual como el tema de los alquileres, depende. O sea, yo le puedo decir perfectamente al propietario que me alquila un local comercial, oye, durante 15 días no he vendido nada porque me tienen cerrado, ¿cómo te voy a pagar? Y claro, ahí dependerá del propietario si quiere quedarse o no quiere quedarse con ese inquilino y darle un poco de aire para que sobreviva, ¿no? La empresa GSS está haciendo ir a trabajar a su personal a pesar del decreto supremo. Es una empresa de telecomunicaciones, pero de ventas al público español. Está maquillando su razón social con atención al cliente y ellos realizan ventas a España. ¿Hay alguna sanción para esta empresa? No conocemos la empresa en particular, pero vamos a hacerle una pregunta más abierta. ¿Qué pasa si me obligan a ir a trabajar? O sea, me dice el empleador, no, tú vienes a trabajar como sea, y estoy en una empresa que no está incluida en el decreto supremo. ¿Qué pasa ahí? No, si que no está incluida en el decreto supremo, no puede ir a trabajar, punto. Y ahí sí los trabajadores tienen todo el derecho de recurrir al Ministerio de Trabajo para que el Ministerio de Trabajo, en la medida de sus posibilidades, vaya vía SUNAFIL, acuda y constate que se está incumpliendo la norma, ¿no? El otro día vi el caso de una compañía que vende celulares. Vender celulares no es una actividad que en este momento sea esencial. Y no está en el decreto. Y no está en el decreto. O sea, proveer el servicio de telefonía sí, sin duda, pero no la venta de equipos, ¿no? Así es. Ahora, en el caso de los call centers, ahí hay una cosa bien extraña, porque
no se sabe qué tipo de call center es. Se entiende el bomberos, policía, obviamente Ministerio de Salud, todo lo que tiene que ver con la emergencia, pero no lo dice la norma. Entonces, si yo vendo lo que sea, no sé, seguros oncológicos, sí, tarjetas Encosud. Claro, es que eso es lo curioso, ¿no? Por un lado, la norma tiene, como en este caso, una referencia tan abierta, y en otros casos tiene unas referencias muy específicas, ¿no? Entonces sí, aquí el call center, bastaría que yo trabaje en un call center que vende seguros oncológicos, tiempos compartidos, vacaciones en Europa, bueno, que sería un mal negocio en este momento, por supuesto, o lo que fuera, ¿no es cierto? Esos trabajadores sí tienen que ir a laborar, ¿no? Mientras que otros, como por ejemplo el de la pregunta de hace un momento, del personal de seguridad y limpieza de un edificio donde viven 30 pisos, donde viven 200 familias, ese no puede ir a trabajar. Entonces ahí generas incluso un problema hasta de sanidad dentro del mismo edificio, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con la carga? Porque, por ejemplo, dice, todo el transporte de carga está exonerado. Eso implica que los choferes, los que llenan el camión, los que vacían el camión, y los choferes, ¿no es cierto?, están exonerados. Sin embargo, la carga puede no tener nada que ver con alimentos. Puede estar transportando maquinaria. Pues sí, pero de nuevo, la norma no hace referencia, no hace distinción allí, ¿no? Entonces, toda la carga. Yo entiendo que sí. Sin distinción alguna. Sin distinción alguna. Claro. Pero no hay... Ahora, claro, no puedo aprovechar la circunstancia para mudarme, por ejemplo. Claro, o sea, no puedo contratar un camión de carga para mudarme de mi casa a otra casa. Eso no está previsto. Esa no es la idea. No, yo sé que lo que pasa es que, lo que se busca es que dentro de toda esta situación de emergencia, la economía se vea lo menos afectado posible, y eso supone que toda una serie de procesos se sigan manteniendo. Entonces, si hay carga que distribuir, no solo de alimentos, sino de bienes que tienen que consumir las personas, y además de otros equipos y materiales, eso pueda seguir realizándose. ¿Para qué? Para que en el momento en el que concluye esta situación, la actividad económica pueda reactivarse de la manera más rápida posible. Ahora, ¿qué pasa? Ayer el Ministerio de Agricultura ha sacado un comunicado que tiene que ver, claro, con la cadena alimenticia, ¿no es cierto? Pero en el campo, los trabajadores del campo tienen que seguir haciendo tareas que son obligatorias. O sea, la gallina va a poner los huevos de todas maneras, la vaca la tiene que ordeñar. Claro. Los campos se tienen que cosechar. Entonces, ellos siguen trabajando, aun cuando agricultura no está en la lista. Claro, agricultura no, pero exportación sí. Entonces, ¿exportación sí? O sea, vamos a ver el detalle, ¿no? ¿Ya? Porque ahí hay todo un tema de agroexportación, claro. por ejemplo. Lo que pasa es que se permite, ¿no? La importación y exportación de bienes. Por eso lo que está prohibido es el ingreso de los cruceros, las compañías que administra la respuesta, porque ellos siguen atendiendo normalmente, salvo el caso de cruceros que vienen del extranjero. Entonces, claro, de nuevo, la cadena productiva de determinadas actividades tiene que mantenerse. Entonces, si yo me dedico a la agroexportación y voy a seguir exportando mis productos, evidentemente todo lo que está detrás de la señora que empaca los espárragos tiene que seguir funcionando. No, la señora que empaca los espárragos se queda sin nada que empacar. Ahora, otro grupo de trabajo son servicios como los porteros, los personal de limpieza, seguridad, también las personas que cuidan niños y que cuidan adultos mayores. Sí, eso sí tiene una referencia específica, dice asistencia y cuidado de personas adultas mayores, niñas, niños, adolescentes, dependientes, personas con discapacidad o personas en situación de vulnerabilidad. O sea que en esos casos sí está previsto que una enfermera, una técnica o una niñera eventualmente pueda circular para poder ir a prestar su servicio. ¿Dónde le dan un carnet de niñera? Es una magnífica pregunta también, porque el carnet de niñera no existe. Entonces, en ese caso, tenemos que recurrir un poco a esta idea creativa de algunas empresas de generar una carta, generar un photocheck, generar algún tipo de documento que, de nuevo, le permita a la persona tener argumentos para discutir con el policía, o que la pare en el camino, o que no la deje subir al ómnibus, etcétera, y le permita seguir caminando. ¿No sería mejor tener un sistema, un censo y salvoconducto? Por supuesto, eso se podría organizar fácilmente con un sistema en el cual uno se registra por internet, se le emite el documento y con una verificación posterior, etcétera, y con una multa altísima para aquellos que se aprovechen del sistema,
para que uno pueda tener un documento oficial con el cual circular. Y no es nada complicado emitir un documento con un código de barras que cualquier policía puede escanear. Un código de barras, un QR, en fin, hay distintas alternativas que se pueden verificar, como el SOAT. El SOAT es electrónico. ¿Por qué no podemos implementar un sistema similar para tener estos, no voy a decir salvoconductos, pero estos permisos de circulación, ¿no? Para trabajar. Para trabajar. Así es. ¿Alguna pregunta más, Abel? Abel. Trabajo en una empresa que no produce alimentos, pero sí fabrica empaques para alimentos. ¿Debo ir a trabajar? Eso lo vimos hace un ratito. Yo, en mi opinión, sí, porque eso es una actividad conecta, ¿no? Ahora, hay un tema que no se entiende bien, pero que ayer he estado escuchando el debate, que creo que es importante, porque mi hija también es abogada, pero todavía está en camino a graduarse, ya terminó la carrera, y también ve Derecho Laboral. Es la diferencia entre el teletrabajo y el trabajo remoto. No es lo mismo, es lo que aprendí ayer, y que sería bueno explicarle un poco a la gente. O sea, en realidad en esencia es lo mismo, ¿no? En esencia es el trabajo que tú realizas desde tu domicilio, que se diferencia del trabajo a domicilio, que es otra cosa más bien distinta, ¿no es cierto? Porque el trabajo remoto o el teletrabajo están vinculados más con la posibilidad de desarrollar tu trabajo relacionado con facilidades tecnológicas como la computadora, internet, etcétera, ¿no? Lo que ocurre es que en el Perú el teletrabajo como tal está regulado de una forma tal que ha hecho que sea prácticamente imposible su implementación. Hay un número, existe una ley, existe un reglamento con requisitos, se regula quién debe, en qué caso se debe reconocer los gastos en los que incurre el trabajador por un mayor, por el uso de internet, por ejemplo, etcétera. Debe observarse la jornada de trabajo, hay horas extras, en fin, toda una serie de requisitos que por su naturaleza no le corresponden propiamente al teletrabajo, donde no hay un control directo del empleador, ¿no? Y claro, ante esta circunstancia, ante la necesidad de promover el teletrabajo, hemos inventado otra cosa que se llama el trabajo remoto, que es el teletrabajo light, por ponerlo de alguna manera. El que está en esta norma. El que está en esta norma. El que acaban de inventar para esta norma. Okay, entonces... O sea, la emergencia ha hecho que se descubra que la regulación sobre el teletrabajo es pésima y que por eso necesitamos una regulación distinta, que es esta del trabajo remoto. Que es mucho más sencilla. Mucho más sencilla y que espero que a la larga permita reflexionar un poco y que esta sea la que sustituya a la otra, ¿no? Porque en realidad el teletrabajo en el Perú no se podía realizar. Creo que habían menos de 1.000 personas, porque ahí no hay un registro, y me parece que la última vez que escuché o vi, había menos de 1.000 personas registradas con este sistema. Es absurdo porque hay miles de personas que sí trabajan desde su casa. Y sí, exactamente, que podrían hacerlo perfectamente, y seguramente hay más que podrían hacerlo desde su casa. Así es. Más preguntas, Sí, se ha informado que las personas que no van a trabajar estos días son consideradas como días con licencia con goce de haber. Y si trabajas medio tiempo, esta licencia con goce de haber significa que hay que devolver estas horas cuando nos reincorporemos a nuestros centros laborales en el sector privado. Bueno, es que ese es el problema. Se ha informado, como bien dice la persona que está haciendo la pregunta, pero no se ha regulado. Entonces estamos todos a la espera que se regule. Y hasta que no se regule, seguimos en la incertidumbre. Ahora, una persona que va a trabajar medio tiempo, si es que finalmente se determina que este es un trabajo compensable, pues tendrá que hacerle ver a su empleador que el día 16 de marzo pueda trabajar mediodía y por lo tanto solo debe compensar mediodía, ¿no? ¿Qué pasa con los trabajadores que se niegan a trabajar a pesar que la empresa está facultada para operar? Si el trabajador está sano y se niega a trabajar, va a estar incurriendo en una falta que es la ausencia injustificada al centro de trabajo, ¿no? ¿Y puede ser despedido? Podría ser despedido si es que acumula más de 3 faltas consecutivas. Ahora, el trabajador podrá argumentar que ir a trabajar es un riesgo para su salud, dependiendo de, no sé, dónde vive, la cantidad de buses que debe tomar, si es que hay o no hay facilidad de transporte público, si es que en el centro de trabajo, aún cuando esté autorizado, hay personas infectadas con la enfermedad. O sea, ahí
o sea, lo que hay que tener en consideración es que estamos en una situación que no hemos vivido antes, ¿ok? Y no hay respuestas claras para situaciones que no hemos tenido antes. Entonces, aquí, por eso es que se le pide al Ministerio que las normas de trabajo y al gobierno en general, que las normas laborales que emitan sean lo más claras posibles, y luego, cuando veamos cada uno de los casos que se han presentado, pues tendremos que recurrir al sentido común para tomar las decisiones que más se ajusten a la necesidad de las personas, ¿no? ¿Qué hay de las empresas que no pagarán estos días a sus trabajadores? Bueno, en principio las empresas que no pagarán estos días, y de hecho ayer me hacían esa consulta, o sea, hay compañías que viven de la quincena, van a incurrir en una falta, y la falta va a ser sancionada por SUNAFIL cuando lleve adelante el proceso de inspección y les imponga la multa correspondiente, que dependerá del número de trabajadores. Ahora, habrá que ver caso por caso, porque puede ser que hayan empresas que válidamente puedan sostener que por esta circunstancia de fuerza mayor simplemente no pudieron hacer el pago de remuneraciones oportunamente. Pero lo que tiene que quedar claro es que no hay una norma que faculte a las empresas a no pagar sus remuneraciones a fin de mes. Ahora, el tema es el siguiente. Por ejemplo, las empresas de turismo, que están muchas entrando a quiebra en realidad. Sí. Esas empresas van a decir, señor, yo no puedo pagar ni esta quincena ni el resto del año, estoy cerrando. Sí. ¿Cómo funciona eso? ¿Suspensión de labores? Para esas empresas la norma prevé la suspensión de labores, y si las labores no pueden reanudarse luego de los 90 días y no hay acuerdo de partes para prorrogar esa situación, las empresas podrán pedir el cese de personal. Lo que pasa es que ahí se van a encontrar con la triste realidad que es que el Ministerio de Trabajo, desde tiempos ancestrales, prácticamente no aprueba los ceses de personal, aún con empresas que están absolutamente quebradas, ¿no? Más preguntas, Abel. Sí, más preguntas. Tenemos acá que está llegando una batería de preguntas. A ver, ¿cuál es la pena si... Bueno, esa es la que te dice... ¿Estos días que dura la cuarentena se consideran como permiso con goce de haber o en acuerdo con el trabajador podría considerarse como vacaciones? A ver, si hay acuerdo con el trabajador, no hay duda que puede considerarse como vacaciones, porque la voluntad de las partes en este caso es perfectamente válida y no hay ninguna norma que impida llegar a ese acuerdo, ¿ok? Para considerarlo como permiso o licencia necesitamos que salga una norma. Hasta ahora no hay una norma al respecto. De nuevo, los únicos que tienen una norma que establece que gozan de licencia con goce de haber son las personas que forman parte del grupo de riesgo que no pueden desarrollar sus actividades mediante el trabajo remoto. Continuamos con las preguntas. ¿Qué tan viable es que el ministro de Trabajo pueda cobrarnos los 15 días de emergencia a cuenta de las vacaciones o sin goce de haber? Las vacaciones son para recuperar energías y regresar con buenos ánimos a nuestro trabajo y no estar encerrados en nuestras casas. Claro, estas no son vacaciones. Esto correcto, estas no son vacaciones, es cierto, estas no son vacaciones, pero esta no es una circunstancia normal tampoco, ¿no? No es que el empleador haya decidido de buenas a primeras que toda la gente se va de vacaciones y se va a sus casas y dejan de trabajar, ¿ok? Entonces estamos en una situación en la que, claro, estamos todos en nuestras casas, pero por otro lado hay muchísimos empleadores que están con las plantas cerradas, con las fábricas apagadas, con las máquinas apagadas y están en este momento perdiendo dinero. Entonces, no se trata de evaluar la situación actual como si estuviéramos en una situación normal, porque claramente no estamos en una situación normal. Si la norma no te incluye como grupo de riesgo, el trabajo remoto o los días que no trabajes, ¿son licencias sin goce o vacaciones adelantadas? La norma solo regula grupos de riesgo. Perdón, ¿cómo que no? Sí, el grupo de riesgo está regulado. Dice, a ver, dice, si la norma no te incluye como grupo de riesgo, el trabajo remoto o los días que no trabajes, ¿son licencias sin goce o vacaciones adelantadas? Ese es el grupo crítico del que estábamos hablando.
lo hemos contestado varias veces, a ver, es decir, no hay norma, el problema es ese. Así es. El problema es ese, no hay la norma. La ministra ha dicho que es licencia con goce de haber compensable, es decir, que tienes que trabajar más horas o contra tus vacaciones. Entonces, ahí están las dos soluciones. Eso es lo que ha dicho la ministra, pero el dicho de la ministra no es en realidad la norma. Ley. Lo que sí es licencia con goce de haber es la situación de los mayores de 60 años o personas con comorbilidad, es decir, que tienen más de una enfermedad. Y las enfermedades son las que están ahí en la lista, no son muchas, ¿no? Hipertensión, diabetes, cáncer, y son 2 más, me parece, creo que en total son 5 o 6, una cosa así, ¿no? Y más de 60 años, la edad de jubilación del Perú es 65. Claro. Estamos hablando de un grupo más bien pequeño. La mayoría de los trabajadores no está en ese grupo. ¿La gente que trabaja en los cementerios tiene que ir a laborar? Me parece que sí, que ellos sí tienen acá. No recuerdo, vamos a revisar la norma, la tenemos acá en la mano, pero dice, creo que hay servicios funerarios, me parece. Sí, ajá. Sí. O sea, tienen que ir a trabajar. Sí, pero acuérdate que va a haber, para la gente que muere por coronavirus hay un protocolo especial, pero sí, hasta donde sabemos sí. Basura, recojo de basura, ese tipo de actividades que tiene. Ah, sí. Continuamos, hay más preguntas. Porque nos ha dejado la duda, Vela. Estamos acá con la norma en la mano los dos, Ya. tratando de verlo en los cementerios a toda velocidad. No lo encuentro. Tal vez esté en el otro decreto. ¿Qué más? Si no se pueden pagar, si no pueden pagar en línea... El tema de los cementerios no está en el listado de las personas que pueden circular, pero está en el artículo 2.1 donde se establece la garantía de ciertos servicios del Estado, y una de esas garantías de esos servicios que se establece es el de servicios funerarios, ¿no? O sea, la declaración de estado de emergencia, durante el estado de emergencia se garantiza el abastecimiento de alimentos, medicina, saneamiento, energía eléctrica, gas, combustible, telecomunicaciones, limpieza y recojo de residuos sólidos, servicios funerarios y otros establecidos en el decreto supremo. Entonces, no está en la lista de actividades, pero sí está en la lista de servicios garantizados por el Estado durante la emergencia, ¿no? Continuamos, más preguntas. Si no pueden pagar en línea los trámites bancarios, por lo menos estas entidades deberían reprogramar las cuotas que se paguen en estos días para el siguiente mes en adelante. Yo les recomiendo a todos que miren el aviso que ha publicado el Banco de Crédito. Para algunos, lo que piden es que si no puedes pagarlo en línea, llames por teléfono al banco y pidas orientación. No sé si el resto del banco se están haciendo lo mismo, supongo que sí. Bien, es una pregunta puntual. Dice, si los que trabajan en las agencias del Banco de la Nación tienen que trabajar y el día de hoy no hay movilidad para que se trasladen, ¿a quién recurrimos? A ver, ahí hay que ir un poco a las normas generales, ¿no? Si es que un trabajador tiene que laborar y en un día cualquiera y resulta que no consigue movilidad por la razón que fuera, lo primero que tiene que hacer es avisarle a su empleador que está tratando de ir pero no va a poder ir. Eso es lo primero que tiene que hacer. Y luego, en lo posible, para que no tenga problemas posteriores, tratar de conseguir alguna forma de evidencia que efectivamente no hay el transporte público que él necesita. En unas circunstancias como las actuales, es más o menos evidente que hay problemas de transporte. Entonces, ese es otro tema. La ministra anunció en un momento que iban a sacar normas regulando la tolerancia en el ingreso a trabajar para los trabajadores que sí deben ir a laborar, pero hasta el día de hoy esa norma no ha salido. Bueno, continuamos. ¿Las veterinarias deben trabajar? Ese es un lío, porque no están en la lista, pero evidentemente hay animales que viven dentro de las veterinarias. ¿Qué les va a dar de comer? O sea, lo que debería permitirse es que los dueños vayan y recojan a sus animales, ¿no? Porque no los puedes dejar encerrados en la veterinaria.
Claro, ahí entraría un poco eso de fuerza mayor, ¿no? Yo también creo lo mismo. Es una situación de fuerza mayor. O sea, si tienes un animal en pleno tratamiento dentro de la veterinaria, lo lógico es permitir que ese tratamiento continúe y que el veterinario, un asistente, en fin, vayan a laborar para poder cumplir con esa función. Así es. Bueno, parece que el problema de los edificios lo tiene mucha gente que sigue escribiendo. Muchísima gente, no tienes idea de la cantidad de personas que llaman a preguntar qué hago con el personal de seguridad en mi edificio. Además, Así es es. una ciudad en la cual se han construido muchísimos edificios en los últimos años, entonces hay muchísimas personas que requieren ese servicio y muchísimas personas que prestan ese servicio. Bien. ¿Qué sucede con las personas que trabajamos en el sector público y nos pagan con inversión? ¿Mes a mes cancelan sueldos y esto incluye vacaciones? No conozco el sistema ese. Tampoco. ¿Inversión? Con inversión. No, creo que está mal tipiado, Abel, porque no conozco un sistema que le paguen con inversión en el Estado. ¿Así? Así me han puesto acá. Ana Cecilia nos escribe esto. Bueno, que aclare su pregunta porque no se entiende. Sí. María Luz nos dice que ha salido de La Molina a Surco. Los policías me indican que una psicóloga no es personal de salud. Finalmente un señor que debe ser el jefe no me dejó pasar. ¿Los psicólogos están considerados dentro del personal de salud? Yo creo que sí, más que nunca, pero de nuevo, está sujeto pues a la interpretación. Ese es el problema. Claro, ese es un caso perfecto. O lo que te pasó a ti que contabas al comienzo del programa. Te para un policía y el policía te dice, a ver, quiero ver su carnet. Entonces tú le enseñas uno y el policía te pide otro. ¿De dónde salió ese otro? ¿Quién inventó ese otro? ¿Dónde consigues el otro carnet? Entonces, si nos van a guardar a todos en nuestras casas, que nos guarden a todos sin excepción. Pero si va a haber la excepción de la gente que puede ir a prestar determinados servicios, esas personas tienen que tener la garantía suficiente de saber que van a poder llegar a su trabajo con un documento válido que todas las autoridades van a reconocer. Lo que no puede ser es que el policía pide un documento, pero el policía de más allá de repente pide otro. Y resulta que el alcalde de un distrito está emitiendo salvoconductos y después también dicen que en la comisaría de no sé dónde también están emitiendo salvoconductos y luego aparece el ministro y dice que lo único que tienen que llevar es tu documento nacional de identidad. Entonces ya es el caos absoluto, pues, ¿no? Continuamos, tenemos más preguntas. Bueno, esto yo creo que es obvio. ¿Una persona que se encuentra embarazada debería estar considerada dentro del grupo de riesgo y por lo tanto con licencia con goce de haber? No está dentro del grupo de riesgo. Ahora, la persona que está embarazada podría conseguir un certificado de su médico recomendándole o disponiendo que se quede en su casa y con lo cual pasaría a tener descanso médico, ¿no? Ajá. ¿Los trabajadores de parques y jardines deben ir a trabajar? No está parques y jardines, porque el Estado ha parado. El parques y jardines es servicio municipal. El Estado solamente, las municipalidades están manteniendo serenazgo, pero nada más. Las municipalidades deberían mantener limpieza y recojo de residuos sólidos. O sea, el basurero sí tiene que ir a trabajar y las personas que barren y limpian las calles también, ¿no? Pero no dice nada de parques y jardines, salvo que lo consideren dentro de limpieza, pero ese es el problema cuando hacen las cosas a la loca, pues. ¿Los que venden diarios en sus kioscos pueden trabajar? Están trabajando, de hecho a mí me llega el periódico en la mañana de mi kiosco al lado. Pero ¿qué pasa? Que ellos dicen que son parte de la cadena de medios de comunicación. O sea, la distribución del medio prensa escrita solo es posible a través de canillitas. No tiene ningún sentido que los periodistas vayan a trabajar al diario, impriman el diario y que quienes distribuyen ese diario, que es una actividad conexa al medio de comunicación, no tengan que ir a trabajar. Así es. Mira, un tema que me parece importante, quizás para las personas que están escuchando, no tanto en Lima, sino en provincias, es, por ejemplo, el tema de la actividad minera. La actividad minera no está prevista en la lista,
pero es una actividad en la cual muchas personas trabajan en jornadas atípicas, 14x7, por ejemplo. Entonces, se necesita una disposición particular para la minería, porque ¿qué pasa, por ejemplo, con las personas que están completando su turno ahora y tendrían que salir de la mina, y de la unidad minera y regresar a su ciudad? Si regresan a su ciudad, los que tienen que ir a cubrir esos puestos no pueden salir porque están en aislamiento voluntario, y los que regresaron tampoco pueden regresar porque al regresar ya entras en aislamiento voluntario. Entonces, las minas necesitan una autorización especial porque las minas no pueden parar. Las minas se inundan, y si se inundan, se pierden, se destruyen. Entonces, realmente se necesita que haya una disposición al respecto. Y lo que no es admisible es lo que ha dicho ayer el ministro Ceballos, que esto es una decisión que debe tomar cada sector. Eso no puede ocurrir. Si cada sector va a estar tomando decisiones de este tipo sin un procedimiento claramente establecido, vamos a terminar de nuevo en una situación confusa y caótica. En el caso de minería, ¿quién va a emitir ese permiso? ¿La Dirección General de Minería? ¿Los gobiernos regionales? ¿Cuál es el permiso que hay que seguir? ¿Cómo hago yo para presentar el permiso, la solicitud, si es que yo estoy con aislamiento voluntario en cuarentena? O sea, ¿puedo salir a la calle a presentar ese permiso? ¿No puedo hacerlo? ¿Se hace por correo electrónico? O sea, realmente se necesita que alguien en el gobierno se siente a pensar un ratito todos los casos que necesitan una legislación específica, comenzando por el tema de las vacaciones, por supuesto. Rosa María, están preguntando muchas personas por las trabajadoras del hogar. Ya lo dijiste al inicio, pero ¿cómo pueden hacer para ir a laborar? No, es que solamente si cuidan niños, adolescentes o ancianos. Esa es la norma, ¿no? Vamos a volverla a leer. Es un personal muy especializado. Entonces, estamos hablando... Claro, personas adultas, mayores, niñas, niños, adolescentes, dependientes, personas con discapacidad o personas en situación de vulnerabilidad. Entonces, de nuevo, el personal doméstico, en la medida en que cumple una de estas funciones, sí puede desplazarse a su centro de trabajo. Claro, si es una persona que solo limpia, no. Si es una persona que solo cocina, lava, no. Pero si es la persona que cuida a los niños en la casa para que justamente tal vez el padre vaya a trabajar o la madre vaya a trabajar, si es la persona que atiende a un adulto mayor o a un niño o un adulto con discapacidad o que tiene algún nivel de vulnerabilidad, es decir, una persona que no puede estar sola, entonces esa sí puede ir a trabajar. La que no va a ir a trabajar, reitero, es la que solo limpia, solo lava, mantiene algún régimen muy... superficial de las labores domésticas, y no está al cuidado de un ser humano, ¿no? A un jardinero. Un jardinero, un limpiador de vidrios, una empresa que hace jardinería, no. Me parece que ya la conté. ¿Qué pasa si trabajo en el sector público y mi contrato CAS 1057 culmina el 30 de marzo? Esto creo que ya... Sí, lo vimos, es que hay varios preocupados. Sí, culmina el 30 de marzo, culmina el 30 de marzo. Claro, a lo más le podrían reclamar al Estado peruano que les mantenga 15 días más el contrato, pero eso es todo. Bueno, si les va a remunerar estos 15 días, claro. En fin, en realidad no habría por qué, ¿no? La pregunta ahí es si este trabajo se necesita 15 días más, con lo cual se tendría que prorrogar el contrato 15 días para que cubra, para que el trabajador haga lo que no hizo estos 15 días, ¿no? A ver, vamos a explicarlo así. Si el contrato tiene una fecha de vencimiento y tú no has trabajado, pero igual te han pagado, tampoco podías esperar en la situación en que no hubiera esto, que te lo renovaran. O sea, lo mismo ocurre en el sector privado. Las personas que están sujetas a un contrato bajo modalidad, es decir, un contrato con plazo, si el plazo se vence estando vigente la cuarentena, se venció el plazo. El empleador igual tendrá que cumplir con pagar seguramente los sueldos hasta el vencimiento del contrato, ¿no? Y el contrato se renovará en la medida en que el trabajador sea necesario para las labores que preste. El empleador puede legal y unilateralmente hacer que esta cuarentena sean vacaciones forzadas, y si se está haciendo el teletrabajo. Si estás haciendo teletrabajo, estás trabajando. Si estás haciendo
haciendo teletrabajo, es así, el teletrabajo consiste en la posibilidad de variar el lugar de trabajo del centro de trabajo de mi empleador a mi domicilio, en términos generales. Entonces, lo que yo hacía antes sentado en el escritorio de mi empleador, ahora lo hago sentado en el escritorio de mi casa. Eso se llama teletrabajo, pero se llama, antes que nada, trabajo. Y por lo tanto, eso se remunera y se considera como trabajo para todo efecto legal. No son vacaciones. Pero el dueño de la empresa puede unilateralmente decir, ¿esto es vacaciones? Yo personalmente creo que sí, porque no hay ninguna norma que lo impida en este momento. Lo único que hay son las opiniones de la ministra y el comunicado del ministerio que no tienen valor legislativo. Bien, en el Poder Judicial están obligando a ir a trabajar. ¿Esto no es legal o es legal? El Poder Judicial ha sacado un comunicado en el cual suspende todas sus actividades. Ha dispuesto que, al igual que en el sector público, algunas personas asistan a laborar. Me parece que tiene que haber un número mínimo de jueces en lo penal y que igual se aceptan los habeas corpus. Entonces, de todas maneras, las personas que realizan actividades vinculadas con esos procesos tienen que trabajar. Los que trabajan en mineras, en el sector privado, ¿deben volver a sus campamentos? Pues esa es la pregunta que hacía hace un minuto, ¿no? O sea, ¿deben volver a sus campamentos? En principio, el que está en su casa no puede salir de su casa y la minería no está prevista como una de las actividades de excepción. Entonces, si no dejas que esas personas que están en descanso regresen a trabajar, lo que estás haciendo es que las personas que están en la unidad tengan que seguir trabajando. Eso necesita una regulación especial. O permitas que bajen, debidamente identificados, con los transportes autorizados, para que suban los que tienen que subir, ¿no es cierto? O cada uno se quede en su sitio y hay que sacar alguna precisión para que las personas que están en la unidad y que ya cumplieron su jornada sigan trabajando. En el caso de los venezolanos que están trabajando en el Perú, son casi 1 millón los que hay en el Perú. ¿Cómo van a resolver la parte económica? Bueno, es dificilísimo. La gran mayoría son informales, como todos los informales del Perú, que como decíamos al principio, esa conversación les es ajena, para los cuales el gobierno está destinando un fondito de 380 soles, pero los venezolanos no entran en ese fondo porque no son peruanos. Así es. Los hoteles trabajan, están obligados a trabajar. Hay una norma sobre eso, pero es una norma bien curiosa, me lo han preguntado. Es decir, el personal del hotel sí tiene que ir a trabajar, pero los pasajeros de ese hotel no pueden salir del hotel porque están en cuarentena. Por ejemplo, la norma dice, ¿no? Que dentro de las actividades que permiten el desplazamiento de trabajadores están los hoteles y centros de alojamiento, pero solo con la finalidad de cumplir la cuarentena dispuesta. Es decir, en realidad, ya me imagino que hoy día no están recibiendo pasajeros, sino que están atendiendo únicamente a los pasajeros que se han quedado en el hotel, que no pueden irse y que están en cuarentena. Claro, aunque hubiera sido una opción interesante para adultos mayores, ¿ah? O sea, yo creo que, por ejemplo, un adulto mayor o una pareja de personas mayores solas, que sus hijos no viven con ellos, están en otra provincia, en otra ciudad, en otro país, a veces hubiera sido más interesante trasladarlos a un hotel donde pueden ser atendidos durante toda la cuarentena que dejarlos absolutamente solos, ¿no? Pero esa opción que estaba abierta, bueno, en este momento tal vez no lo esté, ¿no? Pero la gente que entra al hotel, los pasajeros, digamos, no salen los 15 días. Pero el personal de limpieza, alimentación, etcétera, el necesario para cubrir esas necesidades, obviamente. Obviamente, no para hacer actividades. No, claro, si tienes 4 bares en el hotel, no necesitas los 4 bares. Exactamente, es para las actividades esenciales de la prestación del servicio durante la cuarentena. Los agentes de aduana están llegando importaciones de todo el tiempo y hay tiempo libre para sacar un container de aduanas. Carga no está dentro de la prohibición, es lo que hemos explicado. Por lo tanto, importación y exportación hay despacho regular. ¿Qué pasa con los trabajadores de las MIPES que no están en planilla? Bueno, es que el que no está en planilla
está pues al margen de estas normas, ¿no? O sea, primero, que un trabajador, que una persona trabaje para una MIPE, no significa que no debe estar en planilla, debe estar en la planilla de la MIPE. Así es. Si tú no estás en planilla de una MIPE, de una gran empresa o de una empresa que fuera, ahí hay un problema diferente, un problema de informalidad o eventualmente de ilegalidad. Entonces, se van a tratar informal o ilegalmente. ¿Se tiene que pagar a las trabajadoras del hogar que por precaución no asisten a trabajar los 15 días, ya que los padres se quedan en casa a atender la casa? La respuesta es, mira, yo te voy a decir lo que yo creo que debes hacer. No te digo que haya una norma, porque no hay una norma. Yo creo que hay que pagarlo, porque estas personas no tienen la culpa de lo que ha pasado y necesitan este dinero a fin de mes. Luego, cuando salga la norma, hay que discutir si es compensable, si esa cuenta de vacaciones. El problema es que las empleadas del hogar en el Perú tienen un régimen de vacaciones de solo 15 días. Entonces, les estás quitando sus vacaciones anuales. Es bien duro para ellas, la verdad. Entonces, yo considero que desde un punto de vista humano, ya al margen de la norma, hay que pagarlo. Y luego ver si con algunos sábados y domingos, más adelante, algunos feriados se puede compensar. Claro, pero desde el punto de vista legal y técnico, la situación es la misma que comentábamos hace un momento y que es materia de muchísimas preguntas, que es qué pasa con aquellos trabajadores que no están enfermos, que no pueden realizar trabajo remoto y que no trabajan para las actividades excluidas de la cuarentena. ¿Cuál es su situación? Lo que se necesita, de nuevo, es que la ministra, en vez de dar opiniones y emitir comunicados, se siente a trabajar una norma, la redacte, la apruebe en Consejo de Ministros y la publique. Y así todos sabremos qué cosas son estos 15 días para ese grupo de personas. Compensables, dice la ministra, porque hay otro tema que tiene que estar claro. La ministra, el Estado peruano no puede regalar lo ajeno. Ese es el problema central. No puede decir, bueno, los trabajadores que están sanos, que no pueden hacer teletrabajo, y que están en su casa, les vamos a regalar 15 días de trabajo. Porque no es su plata, es la plata de privado. Y los privados podrían decir, oye, esto es confiscatorio. El Estado me está confiscando para entregarle a otros. Y armar una protesta que puede tener algún amparo más adelante judicial. Entonces, tienen que pensar muy bien cómo hace para balancear las cosas de tal manera que en el corto plazo tal vez se beneficie al trabajador porque recibe su sueldo de todas maneras porque necesita para vivir este mes, pero que en el largo plazo esto se compense de alguna otra manera, ya sea a cuenta de vacaciones o a cuenta de trabajo. O sea, por lo menos se necesita una norma que diga que los trabajadores, los empleadores podrán negociar, acordar que la compensación pueda ser con días de trabajo, con días de vacaciones. En fin, hay varias alternativas, pero mientras no exista la norma como tal, todo lo demás son opiniones. Y en base a opiniones no se gobierna y en base a opiniones los jueces más adelante no pueden tomar decisiones. Entonces, para tranquilidad de todos, se requiere que salga una norma y que salga ya. Los que tenemos que pagar el RUC, ¿cómo hacemos? ¿Cómo que RUC y RUS? Bueno, los que tenemos que pagar RUC, ¿cómo hacemos? Ya, escúchame, se debe referir al RUS. No tiene que pagar nada este mes. O sea, en eso sí hay una tranquilidad porque han prorrogado todas las obligaciones de pago de SUNAT al mes que viene. Es decir, lo que tenía que liquidar este mes, o sea, tenía que pagar febrero, la liquidación de febrero ahora en marzo. Esa obligación se traslada a abril y la va a pagar conjuntamente con la de marzo. Así es. Hay más preguntas, Rosa María, Hay una pregunta que sí me gustaría establecer, ¿qué pasa con los fraccionamientos? El ASUNAT no ha dicho nada de los fraccionamientos. Fraccionamientos en curso, ¿no? Ajá. Si la cuota de este mes se prorroga al mes que viene. Eso no lo sabemos. Bueno, y hay más preguntas, pero no son ya laborales, como el tema del alcalde de La Molina, si es legal lo que ha hecho o no es legal. Eso te la contesto yo, es completamente ilegal. Y me parece, la verdad, una falta de respeto que el señor primer ministro anoche en una entrevista minimice la situación y diga que bueno, que los alcaldes están colaborando cada uno como puede. Más bien el alcalde de Lima fue muy claro, y eso es absolutamente ilegal.
yo no puedo poner acá en mi calle una tranca y decir que esto es mi estado de emergencia. Zona liberada. Zona liberada y yo la libero. Aunque yo sea el alcalde, no puedo hacer eso. Él no es propietario de La Molina. Él es el alcalde de La Molina. Y lo que no merecería comentario, porque de verdad que es una tontería lo que ha hecho, pero le pueden salir imitadores. Entonces hay que tener muchísimo cuidado. Bien. Bueno, sí, el alcalde de San Luis también creo que quiere ser algo similar. Uh-huh. Pero mal, pues, yo creo que un fiscal debería ir y poner las cosas en su sitio. Eso es abuso de autoridad, es un delito. No puede hacer eso. Pero, claro, si el presidente del Consejo de Ministros se muere la risa, ¿no es cierto? Y como decíamos al principio, todos se contradicen, porque el ministro del Interior dice que la gente no puede salir a hacer fila, pero los perros no pueden salir, no pueden sacar a sus perros a hacer fila, y los otros ministros dicen que sí. ¿De qué estamos hablando, pues? Tienen que ser capaces de organizar esto. O sea, el sinnúmero de preguntas que estás recibiendo demuestra que la gente quiere cumplir. El deseo máximo de las personas es cumplir bien, pero si no les dan las normas, no van a poder cumplir. Siempre va a haber un grupo marginal, siempre va a haber un grupo de gente que no quiere cumplir, pero la mayoría de los peruanos quiere cumplir. Yo diría sobre todo que la gente lo que quiere es tener las cosas claras, y para que en una situación como esta tengamos las cosas claras, tiene que haber un solo vocero, tiene que haber una sola fuente de emisión de la información oficial. Ya se hizo cuando fue el fenómeno del Niño. No entiendo por qué, que además fue con este gobierno, y cuando el presidente Vizcarra tenía participación importante. No entiendo por qué no se puede repetir una cosa así, en vez de tener que por un lado sale el primer ministro, por otro lado sale la ministra de Trabajo, luego aparece la señora de la Autoridad del Transporte Urbano, tienes al alcalde de La Molina cerrando su distrito, al general de la policía diciendo que saquen salvoconductos, al policía de turno diciéndote que el salvoconducto no vale. O sea, la situación se va a salir de las manos si es que no ponen un poco de orden en lo que es la comunicación y la emisión de normas claras para todo lo que se necesita. Bueno, Abel, son las 9:38 ya. Sí, Rosa María, nos vamos a quedar con muchas preguntas, pero ya es hora. Mira, Abel, conversemos porque como tenemos 15 días encerrados, podemos seguir contestando preguntas mañana, no pasa nada. ¿Ya? Sí, no hay problema de desplazamiento, felizmente. acá no nos vamos a mover, así que tranquilo. ¿Llegaron a tener imagen de nosotros? Sí, está en imagen. Qué bueno. Y solucionamos ese pequeño eco que había, se solucionó, era doble captura en algún momento y ya se solucionó, así que ya estamos bien, sí los estamos viendo. Bueno, el resto de mi familia también tiene otras habilidades, o sea que pueden desfilar por la pantalla en los próximos días, así que, como te digo, si hay más preguntas, si salen las normas laborales, si estamos cruzando los dedos que salgan, es inevitable que hagamos otro programa con las normas ya para poderlas explicar. El problema es que no tenemos las normas como han visto ustedes. Así es, Rosa María. Bien, vamos a estar atentos. El número de personas que ha subido son 117, me están avisando. Lo estamos viendo en pantalla acá a nuestro lado, estamos mirando durante esto, estamos en 117 casos. Lo interesante sería saber de cuántos test, o sea, cuántos descartes se han hecho, ¿no? Y entiendo también que el número de personas graves ya es 8. Ese es el número más importante, que tenemos que estar todos muy atentos, porque lo que no se puede saturar es el sistema de atención hospitalaria. Ese es el número clave en esta epidemia. Muy bien, Abel. Bien, Rosa María. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Muchas gracias a Alberto Varillas y gracias, Rosa María. Chao. Chao, nos vemos. Bien, nos vamos nosotros hasta mañana a las 8 de la mañana. Cuídense mucho. Chao. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco. Radio Santa Rosa, comunicando buenas nuevas en tu vida.
Centro Recreacional Padre Juan Zócolis, amplio local campestre donde podrán celebrar campeonatos deportivos, fulbito y vóley, cumpleaños, 15 años, bodas, despedidas, baby shower. Contamos con amplias áreas verdes, zona de parrilla, servicios higiénicos y 2 canchitas de gras sintético para fulbito y vóley, además de playa de estacionamiento privado. Ubicado en la avenida Riva Agüero 2009 en San Miguel. No esperes más y haz tu reservación al WhatsApp 976-199-425 o 976-373-6.